Bueno, vamos a hablar de los casos de Polonia y Venezuela a la luz de los organismos internacionales y de las reacciones continentales que uno y otro han generado. Para contextualizar un poco, vamos a decir que en Polonia hay preocupación porque se están tomando medidas de parte del el gobierno, apoyado por supuesto en el poder legislativo por la mayoría oficialista, en contra de la independencia judicial y de la separación de poderes, ¿no? Algo de lo que los argentinos podemos hablar y mucho, ¿no? Por la experiencia que traemos en estos últimos años, principalmente por parte del kirchnerismo y su intento de reforma judicial. ¿Qué pasa? Se aprobó en la Cámara de Diputados una nueva normativa, ¿no? Mediante la cual el Poder Ejecutivo puede designar y remover jueces de la Corte Suprema polaca sin expresar motivo alguno. Esto viene promovido por parte del partido gobernante Derecho y Justicia, PiS en sus siglas en polaco. ¿Qué se está diciendo entonces? Que mediante esta medida el gobierno estaría intentando controlar al Poder Judicial, someterlo, así pisotear derechos fundamentales de los ciudadanos sin tener un contrapeso suficiente por parte de la justicia y por lo tanto, hacerse de manera autoritaria con el control sobre los tres poderes. La reacción de la Unión Europea ha sido inmediata, digamos. No se ha hecho esperar ni en cuanto a la expresión de funcionarios ni en cuanto a la amenaza de sanciones si esta iniciativa termina de convertirse en ley con la aprobación la semana próxima en la Cámara de Senadores. ¿Qué se ha dicho entonces? Bueno, la Comisión Europea ha dicho que va a aplicar medidas sin precedentes contra Polonia en caso de concretarse esto. Primero, ha habido un llamamiento a detener este intento de sanción de normativa. Como al parecer no le han hecho caso porque ya se aprobó en diputados, se seguirá adelante. ¿Cómo va a ser? Con la posibilidad de aplicarse el artículo 7º de los tratados europeos, llamados en la jerga política, ¿no? Como cita el Diario de la Nación, el arma nuclear contra los gobiernos recalcitrantes en defensa de la democracia. Este artículo prevé que se puede sancionar al país, en cuestión, quitándole el derecho al voto en su bloque, en europea. Franz Timmermans, ¿no?, vicepresidente primero de la Comisión Europea, ha dicho que se está considerando y que se está muy cerca de aplicar este artículo contra Polonia en el caso que progrese esta normativa. Como vemos, una reacción bastante rápida e incluso con carácter preventivo, ¿no? Ya dejando en claro cuál va a ser la hoja de ruta que va a seguir la Comisión Europea si Polonia hace oídos sordos a estas exigencias y prosigue con esta reforma que es vista como un atentado contra la independencia del Poder Judicial. ¿Qué tenemos por el otro lado, no? Tenemos por el otro lado el caso de Venezuela, en donde Maduro está llamando terroristas a aquellos que han salido a marchar nuevamente en contra de su gobierno para paralizar al país y exigir así el paso al costado de la dictadura socialista que está azotando al país desde hace años. Bueno, recién desde hace poco tiempo, ¿no?, empezamos a observar reacciones en contra de Maduro. Años lleva el chavismo practicando terrorismo de Estado, practicando la violencia mediante los colectivos chavistas y mediante las mafias asociadas al gobierno a plena luz del día, a los ojos de toda la comunidad internacional. Meses, de manera ininterrumpida, llevan los venezolanos, jóvenes, opositores, personas mayores también protestando en las calles, sufriendo los gases, palazos y encarcelamientos de la Guardia Nacional y
desde hace relativamente poco, ¿no?, ciertas voces se han alzado en la región, voces, digamos, que tienen cargos importantes, para detener las matanzas del régimen de Maduro. Uno de los primeros líderes de la región fue en pronunciarse en contra de esto y en pedir que se activase la cláusula democrática si él iba a ser presidente fue Mauricio Macri, ¿no? Recordemos que otros, como el expresidente colombiano Álvaro Uribe, desde hace rato viene empujando por sanciones contra Venezuela. Bueno, medida esta prometida por Macri, que después la ex canciller Malcorra, ¿no?, se intentó de bajarle los humos, de no aplicarlo cuando estaba en campaña para la ONU. Y algo sobre lo que después Macri volvió. Y ahora el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, dice que es el régimen de Nicolás Maduro quien tiene responsabilidad penal en esto que está ocurriendo en Venezuela. Recordemos, van más de 100 muertos en estos meses ininterrumpidos de protestas que arrancaron con este tinte en abril. Dice un informe que el régimen persiste en la violación sistemática de la Constitución y en el uso sistemático de la represión violenta, los únicos medios que le permiten mantenerse en el poder. A esto le suma Almagro: la cadena de mando comienza en la cima de la estructura jerárquica. Tanta responsabilidad penal tienen quienes elaboran la política y planifican la estrategia, como quienes participan y o son cómplices en la aplicación de esa política de represión. Hemos estado acostumbrados en el continente a, paradójicamente, escuchar los silencios, ¿no? Cuando estaba Correa en Ecuador, por supuesto, de parte de la dictadura comunista de Castro en Cuba, el aliado Evo Morales en Bolivia, la también socialista progresista de afinidad ideológica Michelle Bachelet en Chile, estaba el kirchnerismo en Argentina, estaba Mujica en Uruguay, ¿no? Toda una conflagración de izquierdistas progresistas sosteniendo retóricamente, cuando no políticamente, al régimen venezolano. Ahora el populismo, digamos, empezó a retroceder en el último par de años y se empiezan a escuchar estas voces también. Pero ¿qué queremos destacar aquí, no? La distancia que hay entre lo que ha sucedido en Europa y lo que sucede aquí en Latinoamérica. Por un lado tenemos un caso de Polonia, que tiene media sanción de una ley que podría atentar contra la independencia del Poder Ejecutivo, y ya hay una reacción de parte de la Comisión Europea, como perteneciente a un organismo internacional europeo, ¿no?, advirtiéndole que no siga por ese camino y avisando que va a aplicar sanciones sin precedente en caso de que se concrete. Por otro lado, aquí en Latinoamérica llevamos años de violencia, meses de ininterrumpidas protestas con centenares de muertos, para que recién veamos algunas declaraciones de funcionarios pertenecientes a organismos internacionales o líderes de un país, ¿no? Pero poco en cuanto a sanciones efectivas en lo que a la política del régimen de Maduro concierne. Todavía hay una gran distancia entre la institucionalidad que podemos observar en Europa y la institucionalidad que nos cuesta establecer en este rincón del mundo a nosotros los latinoamericanos. Quien les habla está lejos de defender, ¿no?, todo lo que significan organismos internacionales, sean americanos o sean europeos. Yo soy un gran crítico, ¿no?, de estos organismos internacionales que la mayoría de las veces, ¿no?, se dedican a regular la libertad de los ciudadanos de todos los países. Son unos burócratas mantenidos mediante impuestos que le sacan al pueblo, ¿no?, para que viajen por el mundo, para que estén en los mejores hoteles y se dediquen a hablar, regular, ¿no?, a veces sin límite y demostrando muchísima inutilidad. Ahora bien, ya que existen, por lo menos que funcionen bien en cuanto a sus facultades de favorecer la democracia y detener a los regímenes dictatoriales, ¿no?
Por eso, ya que los tenemos aquí en Latinoamérica y ya que existen en Europa, por lo menos que sean óptimos en el funcionamiento de proteger derechos y detener a gobiernos que avanzan sobre estos. Bueno, acá, según estos casos que estamos citando, en Europa tienen mayor celeridad, mayor consistencia y pueden moverse de mejor manera que en Latinoamérica. Por eso, mientras ellos quieren detener a Polonia, nosotros acá todavía tenemos discusiones sobre mandar ñoquis al Parlasur a que cobren 70.000, ¿no?, por hablar y ni siquiera tener facultades vinculantes en cuanto a la toma de sus decisiones, ¿no? Literalmente ñoquis, mandarlos a discutir, pero con la plata nuestra, ¿no? No pagándose el café ellos mismos para poder discutir. Esta es la distancia que estamos resaltando hoy, que todavía existe entre Europa y Latinoamérica, y es lo que hay que corregir, en tanto los organismos internacionales existan, para que se pueda detener a estos gobiernos, se los pueda sancionar cuando se transforman en dictaduras o tiranías que avanzan sobre los derechos individuales de sus ciudadanos. Bueno, con esto queremos cerrar el tema. Nada más para decir, reiteramos entonces el saludo para la audiencia y que tengan un muy buen fin de semana a todos.